Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo vídeo que vamos a ver de este programa. Hoy vamos a aprender sobre los objetivos y los principios de los primeros auxilios. ¿Cuáles son los objetivos de los primeros auxilios? Pues bien, entre los objetivos de los primeros auxilios tenemos varios, pero voy a nombrar aquí los más importantes. Objetivos quiere decir qué es lo que queremos lograr con los primeros auxilios que brindamos a una persona. Los diferentes objetivos varían en cada situación. ¿Cuáles son los principales objetivos de los primeros auxilios? Primero, la conservación de la vida. Siempre que hacemos un primer auxilio tenemos que buscar siempre conservar la vida de la víctima. Segundo, evitar complicaciones físicas o psicológicas de la víctima. Tenemos que ayudar a la recuperación de esta persona. El siguiente objetivo es que tenemos que asegurar el traslado de la víctima a un centro asistencial, porque me he visto en situaciones que las personas ofrecen el primer auxilio y dejan a la víctima ahí. No, tenemos que asegurarnos también que esta persona sea trasladada al centro asistencial. Forma parte de los objetivos de primeros auxilios. Tenemos que evitar que se agraven las lesiones. Supongamos que es una persona que se ha caído de una altura determinada. Tenemos que evitar que haya otro riesgo que pueda complicar las lesiones que ya tiene. En los casos que sea posible, también tenemos que tener como objetivo aliviar el dolor. No siempre es posible, pero cuando sea posible tenemos que aliviar el dolor y facilitar la recuperación mientras llega el servicio de emergencias. Ahora, ¿cuáles son los objetivos, los principios, de los primeros auxilios? Es diferente los objetivos de los principios. Los objetivos son los diferentes puntos a los que queremos llegar con cada acción que hacemos. Pero los principios son cosas que no podemos simplemente pasar por alto. Principio quiere decir, esto siempre se debe tener en cuenta. No se puede decir, no, yo no sabía, yo lo hice por ignorancia, no. Si vas a practicar primeros auxilios, tienes que saber cuáles son los principios. Es decir, lo que se tiene que repetir en cada serie de primeros auxilios que vayas a ofrecer. ¿Cuáles son estos principios? El primero de estos principios es mantener la calma y actuar de manera rápida. Esto implica mantener una actitud de tranquilidad ante el paciente, porque si tú te pones nervioso ante el paciente, lo único que vas a hacer es disminuir la confianza en ti y no permitirás que la persona pueda dejar que tú le ofrezcas los primeros auxilios. Por eso tienes que mantener la calma y actuar de manera tranquila. Este es el primer principio. El segundo principio es llamar. Nunca te olvides de llamar a los servicios de emergencias. Aunque veas que es una situación que puedes manejar fácilmente, llama. ¿Por qué debes llamar? Porque son personas especializadas para atender esta situación. Entonces, el segundo principio es llamar a los servicios de emergencia. El tercer principio es evaluar la situación. Antes de empezar a dar los primeros auxilios, tenemos que evaluar la situación. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de amenaza, alguna fuente de peligro. Supongamos que la persona ha recibido un choque eléctrico. Quizás el cable que le ha dado ese choque eléctrico todavía sigue suelto. Por eso el tercer principio es evaluar la situación. Quizás es un derrumbe de tierra. Tenemos que evaluar que ya no haya riesgo de derrumbarse la tierra antes de ofrecer los primeros auxilios, porque no tiene mucho sentido querer ayudar y después que seamos nosotros los que necesitemos ayuda. Este es el tercer principio. El cuarto principio, cuando ya hemos evaluado, ya hemos llamado al servicio de emergencias, es cuando vamos a examinar al lesionado, a la víctima. Es de suma importancia identificar si la persona presenta los signos vitales. Todo eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero el cuarto principio
es examinar al lesionado en este orden. El quinto es no hacer más de lo indispensable. ¿Qué quiere decir eso? Que si no es estrictamente necesario, no se debe mover a la víctima, por ejemplo. Si le encuentras en una situación determinada, no debes mover a esta persona y le debes dejar tal como está. ¿Cuándo? ¿Cuál es la excepción a esta regla? Solo podemos mover a la víctima cuando hay algún riesgo de lesionarse nuevamente. Supongamos que está en un derrumbe de tierra y vemos que hay riesgo que se vuelva a derrumbar la tierra, sí o sí tenemos que moverle. Supongamos que es una persona que necesita un paro cardíaco, sí o sí tenemos que moverle si está en una posición que no podemos darle el masaje cardíaco. Tenemos que moverle para poder aplicar las técnicas de la reanimación. Y por último, si lo queremos proteger de un nuevo accidente, si vemos que hay un peligro inminente, no lo habíamos visto en la evaluación de la escena, pero mientras estamos con la víctima vemos que hay un nuevo peligro que está a punto de ocurrir, podemos mover a la persona. Si no es por esos tres motivos, tenemos que dejar tal como está hasta que lleguen el servicio de emergencias, siempre que no corra riesgo su vida. Y por último, tenemos que mantener la temperatura corporal de la víctima. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que proporcionarle, si es un ambiente muy frío, la cobertura con las mantas, con las técnicas que os voy a mostrar, necesarias para que su temperatura no esté ni muy alto ni muy bajo. No debemos administrar medicamentos. No se debe administrar medicamentos. Este es el siguiente principio. Y por último, no debemos dejar solo a la víctima. Entonces, cada uno de estos principios tenemos que tenerlos en cuenta. Yo siempre voy a dejar un resumen de la lección del día para que ustedes puedan revisarlo en un documento PDF que van a poder descargar. Esto ha sido la lección de hoy, los principios y los objetivos de primeros auxilios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.